Ok, grabando. Em, a ver, ¿qué más? Credit exposure. Seleccionar. Ya. A ver, entonces, el orden de las cosas ahora. Em, Empezamos con Credit Derivatives. Un caso rápido que para revisar y para cerrar el tema. Después pasamos a ver Credit Exposure, que es un tema relativamente corto, deberíamos acabarlo ahora o a más tardar el jueves. Y después lo que he hecho, he puesto una clase, he abierto una sesión de Blackboard que es opcional. Acabando la clase, los que tienen ganas o todavía tienen energía se pueden quedar para que revisemos ese caso que les mandé, que es un examen que hicimos el ciclo pasado y que se parece más a cómo va a ser el final. Después hablamos del final, pero por ahorita les adelanto que ese se parece, entonces por eso quería hacerlo con ustedes. Y les falta exponer exactamente a Sebastián y Fernando. Eh, ¿Quieren que grabe la clase opcional? No, esa clase debería ser grabada. No, entonces si les digo que va a ser grabada, todo el mundo se va, porque seguramente ni han leído el caso. En teoría todo debería ser grabado. Supongo que sí. Después, ¿qué más? Antes de que hagan antes de que hagan la exposición, les quería hablar del case study. El case study estuvo bien en general. Hubieron algunos que estuvieron muy buenos, otros que estuvieron buenos. No hubo ninguno que estuviera mal. Eh, pero lo que sí me pareció casi una broma era... espérate, Roy, ahorita te digo. ¿Sabes qué me pareció casi una broma? Eh, por ejemplo, que hubieron tres que no tenían nombre, ¿ok? Y claro, que no tengan nombre puede pasar, pero después de que yo había hablado y rehablado del tema de las instrucciones y de seguir instrucciones, que había dicho que había puntos en contra con eso, que no sé, ya qué más había. Formatos también, había puesto unos guidelines de cómo era el formato, qué sé yo, y lo repetí tanto y tanto y tanto, sí, sí, Arial 12. Que, oye, la verdad, o sea, fuera del curso, ¿ya? Sí, olvídense de Agri, lo que quieran. Tienen que seguir instrucciones en la vida. Pueden ser rebeldes, sí, pues en algunas cosas, si quieren rebeldes, váyanse de su casa, no le dan caso a su papá o no coman la comida que les dan si no les gusta, pero si están en un curso o están en un trabajo y les dan unas instrucciones y además les repiten que tiene que ser así, jamás, o sea, que no lo hagan. Uno podría decir, pucha, ya qué cosa, ¿es una falta de respeto o es ser bien tonto? Yo sé que no es una falta de respeto, pero peor todavía, ser bien tonto es peor, ¿no? O sea, preferiría que sea falta de respeto, supongo. Así que bueno, no, me abstuve de restar puntos por eso, no sé, por buena gente o por tonto, pero en el final, a ver, les juro que voy a bajar puntos si no siguen las instrucciones, ¿ok? Esto está grabado, ¿ok? Voy a bajar puntos si no siguen las instrucciones. Voy a bajar puntos si no siguen las instrucciones. Así para que vean esto cuando
vuelvan a revisar esta clase, voy a bajar puntos si no siguen las instrucciones. Y alguien podría jalar el curso porque se le bajó puntos por no seguir las instrucciones. Y si de ahí viene alguien que se le bajó puntos y jaló por no seguir las instrucciones, entonces lo que voy a hacer es voy a coger este video que estamos viendo ahorita y le voy a poner play y van a ver que dije, les voy a hacer contar cuántas veces dije, voy a bajar puntos por no seguir las instrucciones, voy a bajar puntos por no seguir las instrucciones, voy a bajar puntos por no seguir las instrucciones, voy a bajar puntos por no seguir las instrucciones. ¿Ok? Entonces acuérdense cuando, no quiero ser mala onda, pero si jalaran porque les faltó un punto, porque se les bajó por no seguir las instrucciones, acuérdense cómo se sentirían viendo este video en el que digo como 18 veces que voy a bajar puntos por no seguir las instrucciones. ¿Ok? Bueno, ya. Entonces a estas alturas ya está claro que voy a bajar puntos por no, por no seguir las instrucciones. ¿Ok? Ya. Bueno, vamos a hacer el último caso de credit derivatives. Y empiezo con esto, pero quiero estar seguro que... Primero dígame si se escucha, ¿ya? A ver un toque. ¿Se escucha? Ya. Bueno, va. ¿Qué? ¿No se escucha ahí? Mm, mm. A ver, espérense. ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y el problema es que ese no se los puedo compartir porque no lo tengo no lo tengo, ese no está en YouTube. Ese lo hice yo, así que pesa un montón. Lo subo, pucha, Vimeo. ¿Cómo hago? Ay, subirlo a YouTube. ¿Me va a tomar menos de 3 minutos subirlo a YouTube? A ver, ¿quién me da una solución que me dure menos de 3 minutos? Considerando que el archivo pesa un montón y que... Eso, que pesa un... Ya, lo subo a YouTube. ¿Cómo hago para subirlo a YouTube? ¿Qué es mejor, YouTube o Vimeo? Ya, voy a apagar la... Ahí está. Esa me gusta. Voy a apagar la cámara. Vamos a ver si apagando la cámara, ¿ok? Ya, vamos a ver. Ya, a ver. El moderador me dice por Google Drive.
Eh, ya, a ver, ¿cómo era por Google Drive? ¿Qué se hacía? A ver, dígame, ¿a dónde voy para hacerlo por Google Drive? Ya, a ver, vamos a entrar a mi Gmail. Ya, entro a mi email, creo que acá, ok, a Drive, ¿no es cierto? Y después lo que hacía era, ponía nuevo y ponía subir archivo, supongo, ¿no? Y entonces me iba a acá, y ahí está cargando. Em, ahí está cargando, vamos a ver. Miren, para no perder tiempo, avancemos primero con Credit Exposure, ¿ya? Ya, avancemos con esto primero. Ya, olvídese del video, olvidémonos de todo mientras está cargando, porque ya está cargando para Google Drive. Ya, cambiamos de tema, ¿ya? A ver, hasta ahora, hasta ahora, en todo lo que hemos visto, en todos los instrumentos y alternativas para gestionar riesgos que hemos discutido, teníamos algunos supuestos, ¿no? Eh, Siempre hablábamos de la compañía X haciendo alguna transacción con el banco A, B o C, ¿no? Y el gran supuesto ahí es que la compañía X puede entrar en transacciones con el banco A, ¿ok? Segundo supuesto es que, no, este no es tan supuesto, sino es un hecho, ¿no? Salvo que la compañía X esté comprando una opción y pagando la prima en el inicio, cualquier derivado representa o genera algún tipo de exposición al banco A, ¿no? Que le genera un riesgo relacionado a la compañía A. Por otro lado, bien viceversa, si es a menos que el banco A le estuviera comprando una opción a la compañía X, entonces también cualquier derivado que estén haciendo le genera a la compañía X riesgo del banco A. ¿Ok? Es un riesgo de contraparte. Esa es la exposición de crédito dentro de ese es el tipo de exposición de crédito en derivados. Es la posibilidad de que mi contraparte no cumpla con alguna de sus obligaciones en ese contrato, en la vida de la transacción. Si bien va de los dos lados, es bilateral, realmente quien piensa, gestiona y valoriza la exposición de crédito típicamente es el banco, ¿no? Lo cual hace sentido porque el banco en teoría es más sólido crediticiamente que las empresas que tradean con él. Sin embargo, empresas grandes, sofisticadas en negociar derivados, bien valorizan y gestionan el riesgo que genera tener transacciones con diferentes bancos. ¿Ok? Ahorita entramos a verlo más detalle y va a ser más claro. Un segundo antes de entrar ahí, ¿ok?
lo que quiero es que piensen en las siguientes preguntas, ¿ok? Todas las transacciones, todas las transacciones en derivados que tienen el mismo nocional, se hacen sobre el mismo valor, generan el mismo riesgo. Estoy hablando del credit exposure como riesgo de que no me paguen en algún settlement relacionado al derivado. Entonces, todas las transacciones, pero ¿de qué depende el payoff a pagar? Yo estoy diciendo que todas las transacciones, derivados, cualquier tipo de derivado, pero que tenga un mismo nocional, ¿tendría el mismo credit exposure o no? Un forward, un swap de monedas, un swap de tasas por 100 millones de dólares, todos generan la misma exposición. ¿Qué más tendría que saber? Además del nocional. El tipo de instrumento, a ver, ese es dice el tipo de instrumento que ahora yo digo, ok, es diferente tener un forward a tener un swap de commodities, a tener un cross currency swap, euro-dólar, es ok. Pero asumiendo que es el mismo producto, ok, hablemos de un swap de tasas, ok, por 100 millones de dólares. Eh, todos los swaps de tasas por 100 millones de dólares generan el mismo riesgo crediticio. Olvídense de la contraparte ahorita. Piensen en el tamaño del riesgo. ¿Qué tanto puede llegar a deber la contraparte en función a cómo se mueve el mercado? ¿Qué tanto te puede llegar a deber? No tiene que ver con la contraparte, ¿no? Tiene que ver con cómo se mueva el mercado. Depende de la posición. ¿Qué posición, Sofía? Ok, ese es un buen punto, ¿no? No es lo mismo un swap de tasas, eh, no es lo mismo un swap de tasas donde yo pago LIBOR o donde yo recibo LIBOR. Eh, y no es lo mismo un swap de tasas a un año que un swap de tasas a 5 años, ¿no? Entonces, la dimensión del riesgo tiene un montón de elementos para considerar. La probabilidad que no me pague esta contraparte, ese es otro tema, ¿no? Ese es el riesgo crediticio propiamente de la contraparte con la que estoy cerrando. Pero el riesgo a ver, mejor dicho, la exposición que yo tengo en una transacción, el riesgo de crédito que yo tengo en una transacción, está representado por qué tanto me puede llegar a deber mi contraparte en esa transacción. ¿Ok? Y sabemos que para que una transacción gane valor o pierda valor, va a depender de los subyacentes de la transacción, ¿no? Si subió la tasa, bajó la tasa, subió el precio del oro, bajó el precio del oro, el petróleo o lo que fuera. Esto va a dar una dimensión de qué tanto me pueda deber. Que me lo pague o no me lo pague, que me lo pague o no me lo pague, o que yo pueda pensar que hay cierta probabilidad de que me lo pague, ok, eso ya es específico a la contraparte con la que yo cierre. Pero independientemente de con quién cierre, hay un monto potencial que me podría llegar a deber. ¿Okay? Ahora, igual, para ir una vez más entrando en el tema antes de entrar a la teoría, ¿cuál es el riesgo que le genera un banco prestar 200 millones de dólares a 2 años bullet a la empresa A? ¿Cuál es la exposición que tiene? ¿Pero de qué tamaño es la exposición?
¿Cuánto es la línea que tiene que aprobar el banco? $200 millones, ¿no? O sea, esa es la exposición más fácil que hay, la de un préstamo directo. Si yo doy 10 millones, bueno, ¿cuánto me puede deber? 10 millones, ¿no? Puedo perder los 10 millones. Si doy 1 millón, puedo perder 1 millón. Si doy 20 millones a 1 año, a 3 años, a 5 años, son los 20 millones es lo que puedo perder. Entonces, para una operación de crédito directa no hay mucha ciencia en cuanto es la exposición que genera. Ahora, digamos que un banco entra en un swap de $200 millones, un interest rate swap a 2 años, donde el banco paga LIBOR y la empresa paga 3%. ¿Ok? Ahí, ¿cómo está representado la exposición que el banco tiene en esta transacción? ¿Cuándo es que la transacción se va a desvalorizar para el cliente? O sea, ¿en qué escenarios el cliente va a tener que pagarle al banco? ¿Qué tiene que pasar con las tasas? Correcto, las tasas bajando, ¿no es cierto? Las tasas bajando, eh, los settlements van a tener que ir en favor del banco, ¿no? Entonces, si la LIBOR durante todo el año, el primer año, está en 2%, el cliente le va a tener que pagar 3% menos 2%, o sea, 1% por 200 millones. Le va a tener que pagar $2 millones durante ese año, ¿no? Y si además proyectas eso por los 2 años, dependiendo de cómo esté la curva, eso tiene un valor presente que es el mark to market y eso es lo que le tiene que pagar lo que le tiene que pagar la empresa. Ahora, si esto va del otro lado, misma transacción, 200 millones, 2 años, bull, swap de tasa, pero es al revés. El banco paga 3% y la empresa paga LIBOR. La exposición que tiene el banco es la misma que en el caso anterior. Ya, ¿y qué tiene que ver que sea cuando suban las tasas? Versus el caso anterior, que es cuando bajan. Bueno, a ver, hasta hace unos años esa respuesta era bien directa, ¿no? Lo que decías es, en el caso anterior, tu riesgo es hacia la baja de tasas. Y las tasas solamente pueden llegar a cero. Y si solamente puede llegar a cero, tu exposición está capeada de alguna manera, ¿no? Porque no puede ir más abajo de cero. En este otro caso, tu exposición depende de cuánto suban las tasas. Las tasas en día pueden subir a infinito, por lo tanto, tu exposición puede ser mucho más grande. Obviamente, cuando empiezan a haber tasas negativas, se desbarata ese argumento. Pero la realidad es que qué tan negativas las tasas, digamos, históricamente al menos cuando se ponen negativas no se han puesto materialmente negativas. Entonces, de alguna manera hay una cierta simetría entre la dirección que pueden tomar las tasas, ¿no? A la baja o al alza. Por lo tanto, cuando uno hace el cálculo de qué tanto, y esto es un tema estadístico, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? La manera en la que proyectas hacia dónde se pueden ir las tasas y qué tanto se pueden mover, cuando el cálculo hacia el alza va a mostrar más espacio, por lo tanto pérdida de valor que el cálculo hacia la baja. Ahora, volvemos a los 200 millones 2 años, pero ahora ya no es un swap de tasas, sino es un swap de monedas, ¿no? Donde el banco paga dólares semianualmente 4.50 y la empresa paga soles 7%. Eh, Esto de acá tendría generaría una exposición mayor o menor que el caso del swap donde la empresa paga una tasa fija, o sea, donde el riesgo es de que la tasa baje.
es medio tricky, ¿no? O sea, ahí ya entramos en el terreno de lo no tan evidente. Pero el swap de monedas eh, tiene un componente de tasas y tiene un componente de FX, ¿no? En teoría, el FX, dependiendo de la moneda, pero típicamente el mercado de FX es bien volátil, ¿no? Por lo tanto, esa volatilidad adicional que se le añade a la estructura hace que potencialmente pueda perder o ganar más valor, ¿no? Desde un punto de vista de tasas, acá también tienes la misma situación, ¿no? Si la empresa está pagando una tasa en soles 7, mientras la tasa caiga, esto se va a desvalorizar en contra de la empresa. Otra forma que también podrías razonarlo como que parte de una tasa más alta, 7, donde tiene mucho más espacio de caer hacia cero que en el caso anterior que partía de 3 y cae hacia cero. Entonces, por el hecho de que tienes, además del efecto en tasa, y que el efecto en tasa podrías argumentar que tiene más espacio de movimiento, y encima de eso está el riesgo del FX, ¿no? Donde la revaluación del FX también tiene un impacto en el valor de la transacción. En principio, esta es una transacción que conlleva más riesgo, ¿no? Ahora, si hacemos la misma transacción, pero al revés, donde el banco paga soles y la empresa paga dólares, ahí todavía se pone más complejo poder decir si tiene más o menos riesgo. Y acá el punto de vista es que, a diferencia del otro caso, acá la empresa está corta dólares, está vendiendo dólares en el swap, en el otro caso está comprando, ¿no? Y cuando uno proyecta estadísticamente, típicamente va a ser más, digamos, por la historia, una moneda débil va a tender a depreciarse más fuerza versus una moneda fuerte, ¿no? Entonces, el caso en el cual la empresa está corta, la moneda fuerte, generalmente va a tener una proyección más dura, más ácida respecto de la desvalorización que si fuera el caso opuesto. ¿Okay? Entonces, típicamente, una operación de monedas donde la empresa paga la moneda fuerte, o sea, está corta la moneda fuerte, va a generar más exposición que una transacción donde está larga la moneda fuerte. ¿Ok? Y finalmente, acá tenemos la misma situación que en el caso anterior. La única diferencia que en vez de pagar la empresa 4.50 semianualmente, lo hace en un cero cupón. O sea, paga todo ese 4.50, la empresa paga todo ese 4.50 al vencimiento de los 2 años. O sea, no hay intercambios, en el medio de la transacción. Eso de ahí, ese diferimiento del pago de la empresa, ese diferimiento del potencial pago, porque no sabemos de qué magnitud va a ser el pago, lo que hace es que en esta transacción, durante la vía de la transacción, el único que está pagando es el banco, y recién esa compensación, porque si se acuerdan, al menos en teoría, cuando uno arma un swap, ¿no? Lo haces en función a la curva de forward, ¿no? Y tu tasa swap es más o menos un promedio de cómo esté esa curva de forward. Entonces, en algún momento de la vida de la transacción, una contraparte le va a pagar a la otra, y en otro momento de la transacción, la otra contraparte le va a pagar a la primera contraparte, ¿no? Y en principio, digamos, los dos pagos deberían ser iguales para que, al menos al inicio de la transacción, el valor presente de una pata sea igual al valor presente de la otra pata de la transacción. Pero entonces,
Eso se da en el tiempo, pero en este caso estamos diciendo que lo que va a pagar una de las contrapartes se va a pagar todo al final. Entonces no quiere decir que estemos nos estemos desviando de una valorización justa. Lo que estamos haciendo simplemente es decir que el pago se pospone para el final. ¿Ok? Entonces, en términos del pricing, eso va a tener un efecto financiero de posponerse hasta el final y bueno, puede estar reflejado, puede tener un efecto en la tasa, que no necesariamente va a ser material. Pero el punto acá es que desde un punto de vista de riesgos, el banco, en vez de ir recibiendo ciertos pagos de la empresa durante la vida de la transacción, no va a recibir nada y lo va a recibir todo al final. ¿Okay? Entonces, lo que va a pasar es que el perfil de la exposición cambia materialmente, ¿no? La forma en la que espera el banco que su exposición se mueva durante el tiempo va a cambiar para negativo, porque todo lo que le tiene que pagar la empresa, en vez de ir pagándoselo de a pocos en el tiempo, se lo va a pagar hacia el final. Que ese pago, teóricamente, debería ser el mismo que si en pedacitos, pero es bien distinto que lo pagues hacia el inicio que lo pagues todo todo hacia el final. ¿Okay? Entonces, eso simplemente es una forma adelantada de ver a través de algunos ejemplos el concepto de exposición. Y ahora sí entremos a ver un poco más de cuál es la teoría en relación a la exposición. No sé por qué se ve más o se ve un poco chico, pero a ver, ya hemos hablado de que existen diferentes tipos de riesgo. Estamos hablando ahora acá de riesgo de crédito y el riesgo crediticio, típicamente desde el punto de vista del banco, ¿no? Tiene dos categorías. Issuer risk, donde issuer risk es básicamente el riesgo del emisor o el riesgo de que una empresa no te pague o un préstamo o un bono. ¿Ok? Que es la exposición directa. Le presto 10 millones, me debe 10 millones. Le compro un bono de 200 millones, me debe 200 millones. ¿Ok? Pero donde queremos, donde estamos parados ahora y lo que estamos tratando hoy es el riesgo de crédito llamado counterparty risk. ¿Ok? Counterparty risk refiriéndose a contraparte, o sea, la contraparte que entra en una determinada transacción conmigo. Y dentro del counterparty risk hay tres tipos de subriesgos. El riesgo de default, que ese es, digamos, el principal riesgo, que es que en algún momento durante la vida de la transacción la contraparte no te pague, no honre las obligaciones, y en ese caso lo que tienes que hacer es ver cuál es el valor de mercado y esa es tu pérdida, en teoría. El riesgo de replacement, que es lo que decíamos, siempre se acuerdan que hemos visto que el supuesto cuando una contraparte hace unwind o cancela una transacción, o también cuando no honra la transacción, entra un default, es que el banco lo que hace es busca reemplazar esa transacción en el mercado con una transacción equivalente a los términos de ese momento. El riesgo de replacement es el riesgo de que no pueda entrar en esa transacción, no pueda reemplazar la transacción en los mismos términos de mercado de ese momento, por algún motivo de liquidez o algún tipo de capacidad de acceso al mercado. Y el settlement risk es el riesgo de que no te pague, de que no te pague un pago específico que se tenga que hacer en una fecha específica. Típicamente el riesgo de settlement tiene que ver con el intercambio de dos flujos. Por ejemplo, el riesgo de settlement típico es compro un bono, esto no tiene ni siquiera que ver necesariamente con un derivado, pero compro un bono y me cuesta 100 millones de dólares. Yo le pago los 100 millones de dólares y la contraparte no me hace el delivery del bono.
o viceversa, ¿no? Me hace el delivery del bono, yo no le pago los 100 millones de dólares. O en un swap, como un desfase de tiempo, eh, no, no es propiamente un desfase de tiempos, es sí, digamos, muchas veces el incumplimiento con un settlement puede tener que ver con un tema más operacional, puede tener que ver con temas de restricciones a los flujos de capitales, a las cuentas, etcétera, ¿no? No tanto la involuntad de pago de una de las contrapartes. ¿Ok? Y el riesgo de settlement no está relacionado al movimiento de mercado. En el riesgo de settlement tú ya tienes el monto que tienes que intercambiar y simplemente la otra contraparte no te da su parte por algún motivo. ¿Ok? El riesgo de default sí va variando en el tiempo y va teniendo un cierto valor dependiendo de cómo se han movido las variables que estén relacionadas a la transacción. Ahora, entonces, el riesgo de contraparte tiene que ver con trading partners, ¿no? Con contrapartes en una operación y no con alguien al que le prestaste plata, ¿no? Digamos, es la gran diferenciación versus el riesgo que se genera por una operación de crédito. Entonces, el counterparty credit risk es el riesgo de una contraparte defaultee antes de que la transacción haya vencido. ¿Okay? Para una transacción específica, ¿ok? Va a ser el máximo entre el valor de mercado de la transacción y cero. En otras palabras, si la transacción tiene un valor de mercado positivo, o sea, hacia mí que soy el banco, en otras palabras, negativo para la empresa, ese va a ser la exposición que yo tengo. ¿Ok? Es lo que me debe la empresa o lo que potencialmente me va a deber la empresa. Si de pronto el mercado se da la vuelta y más bien soy yo el que le debo a la empresa, entonces la exposición es cero, ¿no? O sea, no puede ser negativa, ¿no? O me debe o no me debe, listo. Que yo le deba no es una exposición negativa, ¿no? Y después, si uno tiene una cantidad de operaciones con una contraparte o con varias, la exposición agregada es de todos el valor de cada una de las transacciones. ¿Okay? Otro concepto importante es que, teóricamente, el valor de una transacción al inicio, cuando se cierra, es cero, ¿no? El mark to market de una transacción al inicio es cero. Salvo que, como hemos visto en otras, ya en ocasiones pasadas, haya un spread en la transacción, ¿no? O sea, el banco gane un spread, entonces ese spread hace que el mark to market sea positivo, ¿no? Entonces se genere con un mark to market positivo. Pero teóricamente, al menos, conceptualmente, cero, ¿no? Y por otro lado, la exposición que tiene un banco en un derivado se compone de la exposición que tiene en un momento del tiempo, en el momento en el que lo está valorizando. Y si ese momento es el inicio de la transacción, la exposición es cero. Pero a eso se le suma la potencial. O sea, ¿qué tanto me puede llegar a deber en lo que queda de la vida de la transacción? Entonces, si yo entro en un swap en el momento cero y yo no gano nada de plata y el mark to market es cero, eso no quiere decir que la exposición en esa transacción sea cero. No, porque yo todavía tengo un periodo de tiempo en el cual esa transacción va a existir y mientras existe esa transacción, el mercado se puede mover y el mercado se puede mover en contra de la empresa
y mientras más se mueve en contra de la empresa, más me va a deber la empresa. Por lo tanto, potencialmente hay una exposición que se va a generar en el futuro. Y lo que quiero yo como banco es dimensionar eso, ¿no? O sea, quiero saber qué tanto me puede deber. Lo que decía Silvana es que la exposición se compone de la exposición en un momento del tiempo específico, ahorita me está debiendo tanto, y cuánto me podría llegar a deber de acá a que se acabe la transacción. Si estás parado en el momento cero, asumiendo que no hubo ningún spread en la transacción, el valor de mercado en ese momento es cero. Pero de ese momento hacia el futuro, potencialmente la transacción puede tener un cierto valor. Si estoy parado no en el momento cero, sino en el momento 1, 2 o en algún momento durante la vida de la transacción, en ese momento, las variables relacionadas a la transacción ya se han movido y hay un mark to market, hay un valor de mercado en ese momento. ¿Ok? Ese valor de mercado es lo que me debe la empresa ahorita, en este momento donde estoy parado, bajo las condiciones de mercado donde estoy parado. Ese, sin embargo, no es mi exposición total en la transacción. O sea, si la cancelo ahorita, si en ese momento me defaultea o me dice quiero hacer unwind o cancelarla, sí, pues esa es mi posición y me tiene que pagar. Pero si yo estoy valorizando y quiero saber cuál es mi exposición hoy en esa transacción que todavía le queda un tiempo de vida, lo que tengo que hacer es ver cuánto me debe en este momento y qué tanto más me podría deber en lo que queda de la transacción, dependiendo de cómo se sigan moviendo las variables de mercado. ¿Ok? Entonces la exposición consiste en la exposición de hoy más la exposición potencial en el futuro. ¿Vale? Y la forma en que la medimos es a través de dos indicadores. El primero es el Potential Future Exposure, ¿okay? Que es el máximo valor bajo un cierto nivel de confianza al que podría llegar esa exposición durante la vida de la transacción. ¿Ok? Es una forma estresada de decir qué tan mal podría ponerse para la empresa, ¿no? Y hablar qué tanto me podría llegar a deber bajo un cierto nivel de confianza, ¿no? Si estamos hablando del swap de tasas, donde la empresa paga una tasa fija, la forma de verlo sería qué tanto podrían caer las tasas, ¿no? Hasta qué nivel podría caer las tasas, tal que me dé una cantidad de plata. Y sí, es una especie de bar, es una bar que tienes contra una contraparte. Eso es tu bar del derivado, ¿no? Solo que en este caso estás incorporando también, no solamente cuánto se puede ir en contra de tu transacción, sino además cuánto vale en este momento, ¿no? Y el expected exposure es más bien una especie de promedio ponderado de los diferentes escenarios que puede tomar la transacción en el futuro. Una forma de verlo es así, ¿no? Si yo me estoy parando hoy acá, y esa es una transacción que tiene una sola variable, ¿no? Esa variable puede tomar un montón de rutas en el futuro, ¿no? A mí solo me interesan en este caso las que están hacia un lado, aquellas que me hacen a mí como banco ganar plata o a la empresa perder plata, ¿no? En este caso, digamos que son estos escenarios positivos. Y entonces, mi potential future exposure es, en este caso, el 99% de confianza, qué tan mal se puede poner la transacción para la empresa, ¿no? Y mi expected exposure es el promedio ponderado de el resto de valores que puede tomar la transacción bajo los diferentes escenarios en que se pueda mover. Ahora, esto de acá, ojo, es mi exposición
en un momento del tiempo, ¿no? O sea, acá yo me estoy parando un año después. Sin embargo, entonces yo estoy viendo mi potential future exposure de acá a un año. Sin embargo, la transacción va a ir teniendo diferentes, diferentes valores a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, si yo me a la mitad del año, ¿no? Mi curva tal vez sería esto, y entonces mi potential future exposure estaría tal vez por acá, ¿no? Que sería menor que la de un año. Y si sigue a 2 años, va a ir habiendo, la variable se va a seguir moviendo, ¿no? Entonces, en teoría, yo voy a tener una distribución de probabilidades en cada momento del tiempo de mi transacción hasta el vencimiento. Y entonces puedo generar un perfil, un comportamiento de mi potential future exposure. Típicamente, cuando los bancos aprueban una línea, la línea de crédito, cuánto es lo que me genera de exposición esta transacción, lo que van a buscar es el punto máximo, ¿no? ¿Cuánto es lo máximo que me puede llegar a generar esa transacción? Y ese máximo es un número determinado que sucede en un momento determinado del tiempo, ¿no? Pero igual, sí interesa ver cómo se va comportando esa curva en el tiempo, porque es diferente que yo tenga esta curva de PFI a que yo tuviera una curva de repente así, ¿no? Y esta es la fecha de vencimiento. Es diferente porque si yo tengo una curva que se incrementa y se incrementa hasta el vencimiento, mi exposición máxima, digamos que yo tenga que la exposición máxima sean 10 millones de dólares, ¿ok? Es diferente a que estos 10 millones de dólares se den en el año 5, o sea, en el año que la transacción ya venció, a que esos 10 millones de dólares se den en el año 3, por ejemplo, ¿no? O sea, desde un punto de vista de riesgos, es más complicado aprobar una transacción que te genera un riesgo hasta 5 años versus una transacción que te genera un riesgo de 10 millones, pero a 3 años y después va decayendo. ¿Ok? Entonces, es relevante entender cómo es el perfil de riesgo de una transacción. Ahora, el banco lo que puede hacer, si es que no se siente cómodo con el nivel de exposición que le genera una transacción, es usar ciertos mitigantes de crédito, de riesgo, para poder controlar ese nivel máximo que puede alcanzar la exposición. Y el clásico, la herramienta clásica es usar márgenes, ¿no? Y usar márgenes básicamente lo que dice es que la empresa, en la medida en que se vaya desvalorizando para ella la transacción, va a tener que ir colocando un colateral, un cash collateral, a favor del banco, tal que la exposición se quede en un cierto nivel, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, este gráfico de acá, ¿no? El PFI de esta transacción
¿ok? Es la línea punteada. O sea que el PFI alcanza a estar en cerca de 35% del nocional de la transacción. O sea que si es una transacción por 100 millones de dólares, el PFI en ausencia de cualquier mitigante llega a ser 35 millones de dólares alrededor del año 4, ¿no? Sin embargo, si le ponemos una cláusula de márgenes con un threshold de 10%, y el threshold básicamente lo que dice es qué tanto voy a dejar que se desvalorice la transacción hasta que empiece yo a pedirle a la empresa que me ponga el colateral, ¿no? Entonces, eh, si uno tiene threshold 0 y el día siguiente se mueve el mercado y la transacción me debe $1 y la empresa me debe $1 y yo le digo, mándame $1 a la cuenta. Al día siguiente se va a $1000, le digo, mándame 999, ¿no? Porque ya me había mandado uno, ahora me falta 999. Y así sucesivamente. Pero para no entrar en esa complejidad operativa, lo que típicamente haces es decir, ok, no te voy a estar pidiendo que me mandes colateral a cada momento, a partir del momento. Digamos que yo estoy dispuesto a tolerar millones de riesgo, ¿no? O 10 por, si es 100 millones, 10 millones de riesgo. Entonces, si el valor de mercado de la transacción se va a 1, 2, 3, 8 millones, no hay problema, yo no hago nada. Pero si se va arriba de 10 millones, ahí es que te voy a empezar a pedir que eh, que me empieces a pasar márgenes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Que la curva de PFI se quede flat en 10 millones, ¿no? El caso de la derecha es un perfil diferente de transacción, ¿no? Es una transacción que tiene que llega al pico, el PFI, en el último año, y acá el margen tiene el mismo efecto, ¿no? Lo que hace es capear esa exposición también en 10 millones, ¿ok? Entonces ese es el concepto de exposición en derivados. Es básicamente tratar de proyectar qué tanto me va a deber mi contraparte bajo una transacción en el futuro. Y si no me siento cómodo con ese monto, pues puedo incorporar algún tipo de mitigantes como márgenes para capear. ¿Hasta ahí? ¿Está ok? ¿Sí? Ok. A ver, vamos a ver si es que bajó la otra cosa, ¿ya? No, la línea celeste es el expected exposure. Recuerdan que el expected exposure era el promedio ponderado de las exposiciones, era tu exposición, pero calculada de una manera más suave, ¿no? El potential future exposure, esa es la exposición más ácida, ¿no? Que asume que va a haber un movimiento mucho más fuerte de la variable subyacente, ¿no? Por eso tiene un nivel de confianza de 99%. ¿Sí? Ok.
Ya. Ya, a ver, vamos a ver si es que funciona. A ver, dígame si pueden ver eso. Ya. Entonces, véanlo y vuelven cuando acabe.
Sí, sí, chévere el video, ¿no? Em, sí, algo de Morricone, ¿no? O sea, alternativas no nos hubieran faltado. Tiene toda la música de la historia del cine, casi. Bueno, asumo que ya todos acabaron o no. Bueno, a ver. em, no, de la parte de Grill no tenías nada que entender. em, Porque es un elemento de la situación que hubo ahí. Qué bruto soy, espérense, ¿ah? Bueno, a ver. em, si tuvieran que escoger entre trabajar en Goldman o trabajar en Blackstone, ¿a dónde van? Bueno, está dividido, ¿no? Está, está dividido. Aunque un poco más hacia Goldman que... A trabajar en la cafetería, pues Andrés. ¿En qué otra posición crees que nos contratarían? De analista, pues de analista, te contratarían de analista, ganarías $100,000 al año en tu posición de entrada. Pero bueno, en fin, a ver, ¿qué pasó qué pasó qué pasó con esta vaina? Pues, ¿y qué tiene que ver con The Grill? Que ahí por el 2017, 18, eh, se fueron para almorzar estos dos tipos. em, y se hizo hubo medio ruido por el almuerzo, porque justo las dos empresas estaban teniendo un conflicto eh, que se hizo bien sonado en el mercado, ¿ok? Y tenía que ver con lo siguiente, estaba relacionado a una tercera empresa, no financiera, que se llama Hovnanian Enterprises, que es una empresa que tiene que ver con americana, que tiene que ver con real estate, también está en construcción, tiene una serie de negocios. No es una empresa enorme, pero no es una empresa chica también. Vende cerca de 6 8 billions al año. Y es una empresa que no estaba tan sólida financieramente, no estaba tampoco tan mal, o sea, no estaba a punto de quebrar. Había trabajado en algunas cosas con Blackstone en el pasado, y tenía, lo que sí tenía era un tema con su deuda, con los vencimientos de su deuda. Se le estaban acumulando vencimientos, no tenía tanto cash, y bajo la situación que tenía se le hacía difícil reprogramar esas deudas. ¿Ok? Y entonces viene Blackstone a la puerta y se junta con el CEO, el CFO, y les dice, a ver, ustedes están con esta situación, están complicados en su estructura de deuda, el mercado no les está dando buenas alternativas para reestructurar eso, y van a estar con una presión financiera fuerte en los próximos años si no hacen algo, ¿no? Así que nosotros les ofrecemos darles este préstamo para que estructuren toda su deuda,
a un plazo largo, con condiciones súper buenas, ¿no? Y lo único que tienen que hacer es, uno, con la plata que le damos al préstamo, efectivamente reestructurar la deuda, ya se quedan con una única deuda, con pocas deudas a un plazo bien largo. Y el segundo pedido es que, y en ese momento, Hovnanian ellos tenían bonos emitidos en el mercado y tenía un cupón de intereses, no tan grande, que tenían que pagarlo unas semanas después. Digamos que lo tenía que pagar el 15 de mayo, ¿no? Y ahí está, acá estaban hablando en abril. Y la segunda condición es que cuando llegue el vencimiento de este cupón, el 15 de mayo, que tienes que pagar de tus bonos, pagues. No lo pagues, espérate 10 días y después de 10 días lo pagas. Tan simple como eso. Te aguantas 10 días, después de 10 días pagas tu cupón porque tienes la plata para pagar tu cupón y te arreglo la vida en tu estructura de deuda. Y entonces la pregunta es, ¿qué cosa, por qué le hacían este pedido? O sea, ¿cuál es la lógica de ese pedido? Y la lógica es la siguiente, y tiene que ver con el mercado de credit derivative, y es un tema que fue sumamente controvertido y sigue siendo controvertido. La lógica es que Blackstone había estado comprando CDS referenciados a Hovnanian por un buen tiempo. Había acumulado un montón de CDS de Hovnanian a precios relativamente bajos, porque si bien la empresa no le iba tan bien, tampoco es que había un problema crediticio que se estuviera viniendo. Y lo que quería Blackstone era generar un default. Lo que quería es que la empresa defaultee, mejor dicho, que se genere un credit event. En este caso es un credit event por failure to pay. ¿Se acuerdan que habían diferentes tipos de situaciones que gatillaban un credit event? Bueno, en este caso sería un puro y duro failure to pay, ¿no? Tenías que pagar acá 15 millones, perdón, el 15 y no lo pagaste, ¿no? Típicamente hay un periodo de cura por si tuviste un problema operativo y ese periodo creo que son 5 o 7 días, ¿no? Pero si ya pasan más de ese tiempo, entonces se te declara un credit event y por lo tanto, se activan los CDS y por lo tanto, el que compró CDS va a recibir la compensación del vendedor del CDS. Y resulta que uno de los principales vendedores de CDS que le había vendido la protección sobre Hovnanian a Blackstone había sido Goldman, ¿no? Entonces Goldman obviamente se sentía clavadísimo por la transacción y se generó esta disputa sobre si esto realmente era un evento de crédito o no. Y a Goldman, más allá de que le interesara la moral sobre esto, le interesaba toda la plata que iba a perder teniendo que pagar por esos CDS, ¿no? Y sí, esto se parece un poco a Dark Finance. Y eso es lo bacán del mercado de credit derivative. Y esto creo que se los dije al comienzo. El mercado de credit derivative tiene todo todos estos elementos alrededor que van más allá de el movimiento de precios o la dinámica del mercado y tienen que ver con el framework legal, las definiciones, las interpretaciones, etcétera, que lo hacen súper interesante y que generan de este tipo de situaciones, ¿no? Y es un zero sum, como dice Messi.
Y son líneas muy delgadas, ¿no? Entonces, esto es lo que generó la discusión entre Goldman y Blackstone. Eh, Blackstone es cliente de Goldman, de hecho es uno de los mejores clientes de Goldman. Y entonces era una situación bien difícil, ¿no? Porque más allá de ser cliente también es contraparte, es cliente y contraparte, o sea, hay una relación súper eh, fuerte entre ambos, pero esto de acá era una situación bien álgida. Y, y bueno, finalmente acabaron arreglándolo. Blackstone le pasó una buena parte de sus posiciones a Goldman, ¿no? A un precio, le vendió parte de sus posiciones a un precio más caro del que tenía, pero obviamente con un efecto que no era tan duro como el que hubiera tenido en un default. Y finalmente Hovnanian se acabó terminando el trato con Hovnanian, no se llegó a dar el default. Pero obviamente se generó toda una discusión, un debate en relación a la validez de una situación como esta que se le llamó un manufactured default. ¿No? Es un default manufacturado. ¿No? Entonces, lo que se empezaba a hablar en el mercado era, oye, qué manipulable es este mercado. Al final, esto puede ser pues como un partido arreglado, ¿no? Un partido de tenis entre dos personas donde se le paga, la casa de apuestas le paga a una para que pierda. Y entonces entró en una discusión profunda sobre cómo reformular este mercado, el lenguaje, etcétera, pero que aún no termina, ¿no? Que aún no termina. Este quizás sea un caso bien extremo, ¿no? Una contraparte va acá, va donde la empresa digamos, la fuerza, no la fuerza, sino le genera un incentivo muy fuerte a que defaultee. Eh, pero no todos son necesariamente así. Eh, y por ejemplo, tenemos casos como um, miren este de acá. iHeart es una empresa de medios de comunicación, de eh, em, radios, y es como un conglomerado de ciertos medios de comunicación. ¿Okay? Y iHeart en el 2016 tenía una serie de bonos emitidos en el mercado y por otro lado también tenía préstamos. ¿Ok? Y los bonos tenían una cláusula que no es muy convencional que se llama Springing Lien. ¿Ok? Que básicamente lo que decía es que una vez que se pagaran esos bonos, ¿okay? Ciertos activos de la empresa podían pasar a ser colateral de las otras obligaciones que tenían, de los préstamos que tenía la empresa. ¿Ok? Si se ponen a pensar en la lógica de por dónde se puede armar una cláusula como esta, ¿no? Podría darse en una situación en que, por ejemplo, ¿no? La empresa tiene bonos, emite los bonos primero, después necesita más deuda, ¿no? Necesita levantar más deuda y va donde los bancos para pedir un préstamo y los bancos le dicen, dame dame algún tipo de garantía, ¿no? Estos activos, dame estos equipos o esta planta o este terreno. Y en ese momento la empresa tiene alguna cláusula de negative pledge en los bonos, bajo los bonos la empresa no está permitida de dar ningún tipo de colateral para otras transacciones. Entonces va donde los bonistas
y le dice a los bonistas, oye, necesito un préstamo y el banco me está pidiendo poner unas plantas que tengo, unos terrenos como colateral. ¿Lo puedo hacer? Y los bonistas le dicen, lo puedo hacer, pero una vez que hayas terminado de pagar estos bonos o esta parte de los bonos. O sea, como que se protegen para no estar en peores condiciones que otros acreedores, ¿no? Pues, bajo alguna situación similar es que se puede incorporar una cláusula de Springen Lien. ¿Okay? Entonces, el hecho es que tenía esta cláusula, los bonos, y los bonos ya estaban cerca de vencer, o sea, en pocas semanas iban a vencer. La empresa tenía el cash, iba a pagar eso, y se iba a activar esa cláusula. Ahora la empresa, y típicamente ninguna empresa le gusta dar colateral, ¿no? Y entonces lo que hizo iHeart es, cogió una subsidiaria de ellos que se llamaba CCH, ¿no? Y CCH hizo que CCH compre en el mercado secundario una parte de los bonos, 57 millones de dólares de los bonos, ¿ok? Y un par de días antes de que vencieran los bonos, iHeart dijo abiertamente en el mercado que él iban a vencer los bonos, iba a pagar los bonos, iba a pagar el principal interés de los bonos, a todos, salvo a los 57.1 millones que tenía de bonos CCH, que era su subsidiaria. ¿Ok? Entonces, iba a honrar su deuda, pero explícitamente dijo que no iba a pagar eso a CCH. Y CCH, digamos, como parte del show, porque obviamente era medio arreglado, también comunicó que se reservaba el derecho de tomar acciones sobre eso, bla, 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 ¿no? Y entonces, ¿qué creen que pasó? ¿Quiénes creen que se molestaron? ¿Alguien? Ahí todavía los protection sellers, ¿no? Los protection sellers, porque esto de acá lo que hacía era gatillar un credit event, ¿no? Porque no estaba pagando, simplemente el total de los bonos. Ahora, lo curioso acá es que el objetivo de iHeart no tenía nada que ver con el mercado de CDS, ¿no? Era simplemente una decisión estratégica para no tener que dar un colateral que no quería dar en ese momento, ¿no? Entonces sí, era un Creative en Bamba fabricado, pero y con una motivación que tenía que ver con el balance y el manejo financiero de la empresa, su gestión financiera, más allá de que fuera el medio correcto o incorrecto o el trasfondo ético que tuviera, pero tenía que ver con la gestión de las propiedades y la deuda de la empresa, pero que sin embargo tuvo un efecto colateral en el mercado de CDS, ¿no? Entonces ahí empezó también una discusión importante en el mercado si esto realmente constituía un failure to pay, ¿no? Y es el tipo de discusiones que hacen que uno vaya a revisar los credit events, ¿no? O sea, cuáles son las definiciones de credit event. Entonces, si es que las definiciones de credit event no están claras, si no dicen con exactitud qué cosa exactamente representa un failure to pay,
bajo qué situación, en qué monto, en qué medida, etcétera. Eh, que letra chiquita a veces no hay simplemente, ¿no? Acá es más bien en este mercado lo que el problema es la ausencia de letras chiquitas. En la medida en que no haya clarificaciones, hay potenciales situaciones como esta que puedan llegar a conflictos en la, en la decisión sobre si se activa o no el pago de los CDS por parte de los vendedores de protección a los compradores de protección. Y lo que sucede típicamente cada vez que esto se eleva a un comité, a un determination committee, ¿no? Dentro de ISDA, que es la Asociación Internacional de Swap Dealers, y revisan el caso y deciden, ¿no? En este caso, fallaron a favor de un credit event, o sea, decidieron que sí había habido un failure to pay, y básicamente siendo muy rigurosos en cómo estaba redactada las cláusulas de event, ¿no? Muy a la forma y no tanto al fondo. Y una vez más, este de acá fue ha sido uno de los eventos que ha generado que siga habiendo esta discusión sobre qué es lo que realmente representa un credit event. Sí, sí, es lo que correspondía. O sea, había que ver estrictamente lo que decía contractualmente y lo que decía contractualmente era que eh, eh, no se había pagado en la fecha en que correspondía, ¿no? Eh, y entonces el tipo de discusiones que están habiendo ahora es, por ejemplo, ser un poco más riguroso en la definición de failure to pay y decir que no se pagó digamos, por la ausencia de medios para poder pagar, ¿no? O sea, que efectivamente la empresa tenía un problema de liquidez que le impedía hacer el pago. Obviamente ahí entras ya en un tema de tener que demostrar que efectivamente no tienes la liquidez y no la tienes, pero no solo no la tienes, sino además no tienes líneas disponibles para que puedas honrar con ese pago, una serie de temas, ¿no? Pero una vez más, es el tipo de situaciones que se pueden dar en el mercado de CDS y que lo hacen también interesante, ¿no? Porque, digamos, alrededor de este tipo de situaciones se pueden elaborar diferentes estructuras eh, para eso, ¿no? O para tomar alguna posición direccional como Hovnanian o para especular o para generar una ganancia de algún tipo. Bueno, eso es con Credit Derivatives. Ahora pasemos a la exposición. ¿A quiénes necesito tenerlos como presentadores? Ok. Ahí estás, Sebastián. Procede. Sí. Ok. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un caso de fraude financiero al estilo de Dark Finance y se titula WireGuard, ¿dónde están los 2 billones de dólares del balance sheet? Como una primera introducción, vamos a hablar sobre lo que es Wirecard. Bueno, es una fintech fundada en 1999, más o menos al terminar el boom del .com, y en 2002 se salvó de quebrar debido a que Mark Brown, que luego ya vamos a hablar de él,
hizo una inyección de capital sobre la empresa y así se convirtió en el CEO. Bueno, también desde el 2005, desde enero del 2005 fue listada en la bolsa de Frankfurt, todavía siendo una empresa pequeña y cotizaba a un precio menor. Y en 2006 compró Excom, lo que le dio una entrada al sector bancario y asimismo obtuvo la licencia de Mastercard y Visa. Bueno, en septiembre del 2018 fue incluida en el DAX, que es el German Stock Index, y al igual que muchas fintech, tuvo un crecimiento exponencial. Ya, este más o menos es un mapa del modelo de negocio de Wirecard. Básicamente es una empresa de procesamiento de pagos, en donde el cliente hace una compra online, este pago pasa a Wirecard, que a su vez se lo pasa al credit card issuer, que puede ser Mastercard o Visa, y se lo pasa al banco, el cual lo verifica, lo acepta y regresa a Wirecard, que es el que finalmente se le envía a quien le compró el producto. Lo de Excom, la compra de Excom es importante porque de esta manera también se ahorraban el paso del credit card issuer y el banco. O sea, solo el mismo Wirecard podía hacer ese proceso. Ya, ahora vamos a hablar sobre lo que es sobre quién es un poco Marcus Brown. Bueno, actualmente ya está preso, algo de que vamos a hablar en un momento. Bueno, es un inversionista y empresario digital australiano. Tiene una maestría y un posgrado en ciencias de computación en la Universidad de Viena. Como ya mencioné, fue el CEO desde el 2002 de junio, bueno, hasta junio del 2020, que fue el momento en que se le arrestó. Y bueno, fue consultor de KPMG y tenía 15 años de experiencia en el sector. Y ahora vamos a hablar sobre algunos indicios que había algo raro que pasaba con la empresa. El primero fue en el 2008, que una asociación de accionistas alemanes publicó una denuncia contra Wirecard sobre la falsificación de los balances financieros, o sea, que no eran los correctos. Y para este momento es que se contrata a EY como una auditora para que ésta dé el visto bueno y firme los balances. En el 2011 y al 14 se llegó a emitir un aproximado de 500 millones de euros en equity para poder financiar la compra de varias sedes en partes de Asia como son Singapur, la India, Filipinas, si no me equivoco también, y siendo la principal la de Singapur. En dos primeras investigaciones del Financial Times por un vacío de 250 millones de euros que se presentan en los balances financieros. Y asimismo, J Capital Research denunció que las operaciones en las sedes de la India habían sido mucho menores a las que se publicaban en los balances. En el 2016, Satarra, que es una agrupación de short sellers anónimos, los denuncia acerca del lavado de dinero, lo cual evidentemente Wirecard negó, y el BaFin, ¿sí?, que es el regulador financiero alemán, va a realizar investigaciones sobre él. Lo curioso es que a partir de esta fecha, a todo aquel que criticaba o hablaba mal de Wirecard, o sea, periodistas, hedge funds, short sellers y todo, empezaron a recibir correos de phishing y incluso fueron hackeados por alguien anónimo que se supone que... Y lo que llegó a llamar la atención fueron en el 2018 cuando se realizaron investigaciones en la sede de Singapur por el mismo grupo de la sede, el mismo grupo legal, que investigó a tres miembros financieros, tres miembros del sector de finanzas, que querían hacer un traslado de dinero fraudulento hacia la India, lo que se llamaba como el round tripping. Bueno, ahora pasando a hablar un poco más sobre el caso, básicamente consistía en la manipulación de libros contables para de alguna manera reflejar
una inflación o un mejor revenue en la compañía de lo que realmente tenían. ¿Y cómo funcionó esto? Básicamente afirmaba que tenía operaciones en 3 lugares, en Alemania, en Irlanda y en Emiratos Árabes, pero también era cierto que la compañía no tenía licencias para enviamiento de pagos en Emiratos Árabes, por lo que buscó tercerización de compañías y lo hizo en 3 países, en Dubái, en Filipinas y en Singapur. Y lo interesante de esto es ver que justamente es en Dubái donde hay esta mayor generación de revenue ficticio. Y otro dato un poco más anecdótico es ver que cuando el Financial Times investiga a la compañía de Filipinas, se dan cuenta de que esa compañía tenía una única oficina en una empresa de autobuses, lo cual ya parecía un poco raro. Y una pregunta a hacerse en este tipo de casos de fraude financiero en los que se inflan los revenues es preguntarse dónde está el cash de este supuesto revenue que están teniendo. Y lo que afirmaba Wirecard era que este dinero estaba en cuentas de fideicomisos en bancos filipinos. Y eso de por sí ya resultaba raro porque ellos también actuaban como un banco, de hecho eran un banco, pero preferían tener ese dinero en cuentas de fideicomiso, lo cual parecía muy raro. Algo que también era raro era que ese dinero se encontraba en un lugar donde estaba fuera de las operaciones de la empresa. Y como mencionó Fernando antes, gracias a EY fue que este fraude no se llegó a conocer mucho tiempo antes, pues desde el 2017 estuvo avalando a favor del balance de cuentas de Wirecard. Entonces, si uno se pregunta si es que sucedió de la nada, la respuesta es que no. De hecho, como mencionó Fernando antes, sí habían bastantes señales de que algo andaba mal. Eh, Así como dijo antes, en el 2015 y en el 2018 sucedieron ciertos eventos que dieron a entender que Wirecard estaba haciendo algo mal, pero es justo en el 2019 en el que aparecen SoftBank y BaFin, que es la entidad supervisora del sistema financiero alemán, en el que nos damos cuenta de que empiezan a poner trabas por parte de SoftBank, hace una inyección de capital para Wirecard, para de alguna manera darle su apoyo a Wirecard y mejorar su confiabilidad. Por parte de BaFin, empieza una investigación en contra de Financial Times por alegatos de engaño o manipulación del mercado. Y a partir de ese año, Wirecard contrata a KPMG para hacer una auditoría de la empresa y de alguna manera desestimar las acusaciones que se le estaban haciendo. Pero para este año, KPMG en abril llega a la conclusión de que no puede justificar a través de la documentación existente que realmente existía este dinero. De hecho, una vez que sueltan esa información, el precio de la acción de Wirecard pasa de casi 180 euros por acción a casi 3 o 1 euro por acción. Luego, el 26 de junio, el CEO, Markus Braun, es encarcelado por las autoridades alemanas. Entonces, hablando un poco sobre EY, primero que nada, no es la primera vez que EY está involucrado en este tipo de escándalos. Ya tuvo un episodio similar en la crisis financiera con Lehman Brothers y actualmente esto está siendo demandado por casi 1.000 millones de euros por avalar estas cuentas indebidamente.
Y uno, viendo los efectos inmediatos de esa revelación, vemos que a mediados de junio el CDS por Wirecard aumenta estrepitosamente. Y por el lado contrario, vemos que el precio del bono a mediados de junio también cae estrepitosamente, llegando a valer casi a $0. Y eso tiene mucho que ver también con las agencias de rating crediticio, que por ejemplo Moody's había calificado a Wirecard hasta el 19 de junio de este año como investment grade, lo cual no habla muy bien sobre Moody's y nos hace recordar a casos anteriores, por ejemplo de Lehman Brothers, donde las características similares con este caso es que también participaba EY y también participaban las agencias de rating crediticio y todas ellas de alguna manera uh, actuaban en conjunto para mostrar algo que no era, ¿no? Otro caso similar que se parece bastante a este caso es el de Enron, sino que la diferencia con Enron es que en Enron buscaban de alguna manera reflejar menor deuda de la que realmente había. En este caso se buscaba reflejar mayores ingresos. Y bueno, unas conclusiones breves son que, por ejemplo, hasta el día de hoy podemos ver que estos fraudes son muy posibles de que sucedan a pesar de la regulación y de la experiencia pasada, porque, no sé, tal vez hayan motivos de greed o de confabulación entre distintas partes. Y nada, eso es todo. Gracias, gracias muchachos. Pero no me queda claro, no sé si me perdí. ¿Dónde está la plata? La plata nunca existió, profe. ¿Nunca existió cero? O sea, Cero, ¿cómo, cero, cómo cero. fue? O sea, ¿en qué momento es en que, en que incorporan en algún lugar de su balance que existe esa plata? Ya, lo que pasa es de que tal vez no lo mencioné por la brevedad, pero desde el 2017 ellos están alegando que tenían contratos en Dubái y en Irlanda por ciertos montos que en total sumaban casi 2 billones de dólares. Pero ¿eran contratos o eran que estaban operando ahí y que estaban recibiendo ingresos que gradualmente fueron sumando los 2 billones? No, eso es lo que no me queda claro. Me parece que iban sumando, como usted dice. Ah, ok, ok, o sea, ya claro. Entonces, ellos, o sea, decían que tenían algún tipo de operaciones o contratos que realmente, y Claro, entonces, y y como que la generaban regulación, una plata que realmente no estaba. claro, y como la regulación era muy baja en Dubái, por ejemplo, esto realmente no es que no se sabía, tampoco no es que no podían corroborar esa información. De hecho, el Financial Times acusa a EY de saber todo este tiempo de que esa plata nunca existió, porque ellos alegan de que EY cuando le hace la primera auditoría por el año 2018, esto ellos van hacia Filipinas y le preguntan a estos bancos si es que realmente la plata estaba ahí. Y los bancos les dicen de que la documentación que presenta Wirecard es totalmente, o sea, no es totalmente falsa, pero sí es falsa. O sea, eh, nunca entró plata a estos bancos. Increíble, ¿no? Pucha, no entiendo cómo siguen sobreviviendo estas auditoras después de todos estos rollos que tienen. Sebastián, ¿qué fue? Sebastián Salinas. Hola, profe. Tenía una pregunta con respecto desde la presentación. Tú dices que hubieron como que varios antecedentes, varios red flags, como los short sellers estaban que los denunciaban y luego los denunció Financial Times. ¿Por qué crees que, o sea, si es que habían estado teniendo tantas acusaciones todos estos años los reguladores,
de Alemania no hicieron nada? ¿Será porque también habrá corrupción ahí o...? Esa es una buena pregunta. De hecho, Financial Times acusa bastante a BaFin, que es esta autoridad supervisora del sistema financiero, de obstruir de alguna manera las investigaciones, porque ellos también decían de que esta entidad siempre alegaba de que Wirecard representaba como que bastante para la economía alemana y de alguna manera tal vez se podría interpretar como que no querían afectar su negocio para no afectar a Alemania de alguna manera. Es un problema no solo abarca a Wirecard, sino como mencionó, a EY, a Bafin, o sea, no solo es con la empresa, sino es más, engloba varias instituciones. Claro, ahí puedes ver de que todos están actuando en conjunto, ¿no? Bueno, perfecto. Gracias, muchachos. Buena la presentación. Y con Gracias, esto profe. terminamos las presentaciones de este ciclo. Gracias a todos. Profe, Dime, dime. ¿cómo termina de parar la presentación? ¿Con eso? Esa. Ya. Bueno, hagamos una cosa. Terminamos la clase acá y a las 9:30 los que quieran se conectan a las 9:35, ¿ya? A las 9:35 los que quieran se conectan a la sesión entrenamiento para el final, no me acuerdo cómo le puse. Es opcional y ahí revisamos un rato ese otro caso. ¿Ok? Así que bueno, gracias por la clase de ahora a todos, gracias por los saludos de mi día y nos vemos con los que quieran en 15 minutos. Nos vemos en 15. Dale, chao, chao.